Muy bien. Vamos a comenzar entonces, hermano Néstor. Comenzamos entonces. El hermano Erne que está en el avión, creo. No, no, un fondo de pantalla, hermana. Eh, bueno, vamos a. Me voy a permitir silenciar sus micrófonos, mis hermanos, con permiso. Así que, bueno, le doy las gracias a cada uno de ustedes, primeramente a Dios, por la oportunidad de estar aquí reunidos para poder escuchar su palabra nuevamente, la palabra que viene del cielo, la palabra que nos alimenta, que alimenta nuestros corazones, que abre nuestros sentidos espirituales y que permite que nosotros podamos seguir avanzando cada vez más y creciendo eh, en todo nuestro ser. Y le agradecemos a nuestro Padre también que pueda acompañarnos en el día de hoy, tal como lo hace siempre, cada vez que nos juntamos y nos reunimos para poder compartir la palabra del Señor. Estoy dando la entrada al hermano Luis Germán también, que viene llegando. Ya estamos entonces comenzando este estudio que ya en día jueves eh, estamos dando inicio. Acuérdense que estamos de lunes a viernes y estamos compartiendo también a través de Facebook Live en la página de Facebook del hermano Néstor Sánchez. Y por supuesto también una vez terminado este estudio, es subido este estudio a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, ¿ya? Iglesia de Cristo PDA. Así que bienvenidos todos y vamos a tener una oración para, antes de comenzar, antes de que nuestro hermano Sergio Pino entonces nos traiga la palabra el día de hoy. Quisiera pedir en esta ocasión a nuestro hermano Eleazar Sánchez, si es que se encuentra por ahí mi hermano Eleazar, para a ver si nos puede guiar en una oración. Hermanito, gusto de saludarlo. Saludos, hermanos, claro que sí. Así es, pues mi hermano, un gusto de saludarlo y pedirle, por favor, si pudiera apuntar el, eh, a nuestra hermana Mayra, de allá de Piura, en el Perú, porque está pasando por momentos muy difíciles con su padre, para que el Señor la pueda ayudar y eh, la pueda guiar también en todas las situaciones que está pasando. Eso, mi hermano, por favor, y así como todos los hermanos que pudieran estar pasando por dificultades. Amén, hermano. Hermanito, Hermanita Doris, perdón, un sí, segundito. Dígame, por hermana favor, Doris. por favor, encarecidamente les pido que oren por mi hijo Carlos Alberto Saldívar, que está un poco delicado. Por favor, gracias. Ahí Carlos está mi Alberto hermanito Saldívar, Eleazar, es entonces, mi hijo, es mi hijo. tomando nota por el hijo de la hermana Doris, Carlos Alberto Saldívar. Muy Hermano bien. Oscar. Ah, por nuestro hermano Óscar Rivadeneira también, que ha sido operado hace pocos días, para que pueda entonces ir recuperándose cada vez más y más rápido también. ¿Eso? Muy bien. Adelante, hermano Eleazar, gracias. Vamos a orar, hermanos. Bendito y amoroso Padre Celestial, honra y gloria damos a su santo nombre. Gracias, Padre, por bendecir nuestro caminar en este día, por las ricas bendiciones que hemos recibido, por darnos el privilegio, Señor, de estar ante su presencia para alabarle, para escudriñar su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que el trabajo que se realiza en esta plataforma le honre a usted, bendito Dios, y que el propósito sea sembrar esta buena semilla en cada corazón, cada oído que escuche este mensaje, bendito Dios, sea para crecimiento, para mejorar o para acercarse cada día más a usted, aquellas personas que le están conociendo, bendito Padre. Pedimos por nuestro hermano Sergio que se ha preparado para presentar este mensaje, que usted le bendiga en su salud espiritual, su salud física, que le ayude a recordar lo que él ha escudriñado, que su palabra la presente con toda pureza, con toda claridad como es, y que tengamos un oído atento a ella, bendito Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que todas las cosas que tenemos vienen de su bendita mano y usted también tiene misericordia de nosotros, escucha nuestras peticiones
como la de nuestra hermana Mayra, Señor, que usted le fortalezca en su vida espiritual, en los problemas que está padeciendo junto a su Padre, Señor, que usted les bendiga, les ayude para que ellos encuentren el buen camino, una solución a estos problemas, bendito Dios. También le pedimos por el hijo de nuestra hermana Doris, Carlos Alberto Saldívar, Señor, que usted sea con él en su necesidad, que le fortalezca y le ayude, bendito Dios, para que él también tenga su salud, bendito Dios, de acuerdo sea su santa voluntad. Le suplicamos, Señor, por nuestro hermano Oscar. Usted conoce su situación, que ha sido intervenido quirúrgicamente, bendito Dios. Ayúdele, Señor, en su recuperación para que él esté mejor, bendito Dios, de acuerdo sea su voluntad. Y por todos aquellos hermanos que en diferentes congregaciones claman a usted, por familiares, por amigos, bendito Dios, usted conoce toda petición buena. Pedimos que ayude a cada uno, Señor, de acuerdo sea su voluntad. Pedimos por nuestros hermanos que han perdido sus seres queridos en diferentes lugares, para que ellos encuentren el consuelo en usted, bendito Dios, y siempre nos mantengamos firmes en la fe y la esperanza que usted nos da a través de su bendita palabra. Pedimos, Señor, que ayude a cada uno de nuestros hermanos que participan en esta plataforma, todos aquellos que visitan, para que siempre haya esa buena disposición, haya ese tiempo, ese buen corazón, bendito Dios, y que cuide de cada uno, Señor, de acuerdo sea su voluntad. Bendito Dios, le damos gracias por todo y se lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Eleazar, por la oración de inicio, entonces, para que podamos de esta manera introducir el tema del día de hoy que traerá nuestro hermano Sergio Pino. Hermano Sergio, el micrófono es todo suyo, adelante. Muy bien, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas Quienes han noches. podido leer la invitación se han dado cuenta que estoy de reemplazo del hermano Byron, que no ha tenido un inconveniente. Así que, como dice el hermano, apagando incendios. Pero esperamos que la cosa no funcione. El internet acá donde nos encontramos con el hermano Opaso no está muy bien, pero vamos a ver qué pasa con él durante la lección. Tengo una exposición que me gustaría compartir con ustedes en esta tarde que tiene que ver precisamente con algunas situaciones que comúnmente podemos estar pasando. Y el texto principal estoy buscando allí en el libro de Mateo capítulo 17 para poder dar lectura y luego hacer algunas exposición sobre el texto. Mateo capítulo 17 y el versículo 14 en adelante. Leeré hasta el verso 20. Dice, cuando llegaron a la multitud, se acercó un hombre que arrodillándose delante de él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron curarlo. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traérmelo acá. Y Jesús lo reprendió y el demonio salió de él y el muchacho quedó curado desde aquel momento. Entonces los discípulos, llegándose a Jesús en privado, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Y él les dijo, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. He querido leer precisamente esta declaración que Jesús, o esta enseñanza que Jesús nos imparte acá en el libro de Mateo capítulo 17, versículo 14, porque indudablemente hay personajes bíblicos que nos pudiésemos identificar con ellos
por algunas situaciones que a veces nos tocan vivir y que tenemos estos ejemplos en personajes, ya digo, de la antigüedad. Puedo identificarme con algunos personajes, como tal es el caso, que puede ser con Eliseo, que tuvo una cierta dificultad para caminar con Dios. Él se había desanimado simplemente porque había visto ya una persecución sobre la casa de Dios y muchos de ellos que habían abandonado. Dice en Primera de Reyes, capítulo 19, verso 10. He allí en una cueva y pasó ella esa noche hablando de Eliseo. Y aquí vino a él la palabra del Señor y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Elías, digo, perdón. Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Podemos identificarnos entonces con Elías allí, el desánimo por el cual él está pasando. Pero no tan solo en él, sino que también podemos identificarnos con el lloro de Jeremías, que sintió que su labor, su arda labor, que trataba entonces de encaminar al pueblo de Israel a la obediencia a la palabra de Dios, mayormente había sido algo infructuoso. No había él desarrollado, no había logrado todo aquello entonces que él estaba pasando por diferentes situaciones que le habían desanimado, que le habían sido infructuosas, poder llevar adelante los planes de Dios. Jeremías capítulo 9, versículo 1. Siento una dosis de afinidad con Pedro, que a menudo él hablaba antes de pensar y era una persona muy extrovertida que estaba entonces muchas veces tratando de corregirse él precisamente en los impulsos que él desarrollaba, como dice Lucas capítulo 9, versículo 33. Y así sucesivamente. Mayormente podemos sentirnos identificados con uno u otro personaje del Antiguo Testamento. Pero cuando hablamos acerca de este listado, probablemente el lugar número uno de los personajes con quien puedo identificarme está el padre del muchacho que hemos leído en el libro de Mateos, allí en el capítulo 17. El padre dice que había venido angustiado a nuestro Señor Jesucristo, y el texto paralelo que nos habla acerca de esta situación nos está diciendo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y el texto está en el libro de Marcos capítulo 9, versículo 24. Y allí está entonces la rogativa. Este hombre pidió al Señor que sanara a su hijo, y Cristo respondió, al que cree, todo le es posible. Marcos capítulo 9. Entonces, una de las situaciones en las cuales más puedo identificarme con personajes de la narrativa bíblica es precisamente este hombre acá, este padre de este muchacho que sufría esta situación demoníaca, que había sido tomado por un demonio. Y entonces el ruego de él, Señor, por favor, ayuda a mi incredulidad. Y a veces suceden situaciones que pudiéramos nosotros vagar por un estado de situaciones difíciles, y esto precisamente viene a hacer que nuestro ánimo, que nuestras disposiciones probablemente estén un tanto flojas. Entonces, no hay tema más importante para el cristianismo que el tema de la fe. Y cuando yo recurro a la fe, puedo entonces nutrirme de toda la gama de posibilidades que Dios nos ofrece. No hay necesidad más grande, no hay necesidad más crucial en la vida que la fortaleza de nuestra fe. Y en relación a esto, Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, texto que hemos leído muchas veces, que la fe
es aquello por lo cual nosotros, es el poder de Dios. Es el poder de Dios que está actuando en la vida de cada uno de nosotros. Como dice Romanos capítulo 1 en el versículo 16, el evangelio es el poder de Dios. El evangelio entonces va a facilitar el hecho de que nosotros podamos fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra fe. En la NBI, la traducción de la NBI se lee una justicia que es por la fe de principio a fin. Y en la nueva versión dice la justicia de Dios comienza y termina con la fe. Entonces, cuando empezamos nosotros a ver estos ejemplos en la Biblia, indudablemente nos identificamos con estos personajes. Y yo decía, ya me siento identificado cuando pasamos por situaciones adversas que nuestra fe tiende a decaer, a tener cierta oscuridad, pero también, también nos interesa cómo poder recobrar nuestra fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios y que por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y es por la fe que andamos, como dice, y no por vista. Entonces, la fe es el escudo que nos protege acerca del diablo, dice en el libro de Santiago. El primera de Juan dice que la fe es aquella que ha vencido al mundo. Es decir, cuando hablamos de la fe es el fin último de la salvación de nuestra alma. Entonces, de allí la importancia en la que nosotros podamos pedirle a Dios que en aquellos momentos de dificultad nuestra fe pueda estar fuerte, pueda estar siempre constante arriba, para que nuestra vida no pase por situaciones que van y vienen como algo como muy sube, baja, dependiendo de las situaciones. La fe no es así. La fe debe ser algo que va a ir más allá de las situaciones que nos rodean. Nuestra fe no puede estar fuerte simplemente cuando nos va bien o cuando tenemos ciertas proyecciones en la vida. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no radica precisamente en los objetivos que podamos lograr para que ella sea fuerte. Independientemente, nuestra fe debe ser entonces estimulada por la palabra de Dios. Entonces, cuando consideramos la importancia de la fe, nosotros también podemos ser tentados a clamar, Señor, Señor Jesús, ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda para que mi fe no pase por esos valles. Ayuda para que mi fe entonces sea algo que se mantenga siempre en alta, independientemente de la situación que nos toca vivir. Porque la fe, vivimos por fe y para fe. Entonces, en esta lección me gustaría considerar factores que debilitan la fe, pero sobre todo el énfasis que quisiera entregar. Deseo aprender cómo podemos fortalecer nuestra fe, cómo podemos ayudarnos para que nuestra fe no pase por estos vaivenes, por estas situaciones que muchas veces entonces no hacen otra cosa que debilitarnos, alejarnos y muchas veces hasta podemos perder la fe. ¿Por qué? Porque a veces la situación es tan suave, es tan imperceptible que llegamos a un valle que muchas veces ya no tenemos el retorno, no sabemos el retorno. Dice entonces la Biblia que Jesús descendiendo del monte de la transfiguración, Jesús preguntó cuál era el problema en los cuales ellos estaban pasando, los discípulos. Marcos capítulo 9, en el versículo 16. Dice, cuando volvieron, Marcos 9:14, cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Ahora, esta es la situación que los discípulos están enfrentando. Ahora, el problema no es que Jesús quisiera informarse acerca de lo que estaba sucediendo, porque él todo lo sabe, no porque no conociera la situación,
sino porque a mi entender deseaba que la atención de la gente dejara de centrarse en los humillantes discípulos que no habían sido capaces entonces de haber hecho este milagro. Y habían allí algunos fariseos, estaban algunos, todos estos personajes que no hacían otra cosa entonces que discutir o volviendo Jesús vio a la multitud que le rodeaba, unos escribas que discutían con ellos, y precisamente el tema tiene que haber sido este. Ahora, en este momento, un hombre dice que sale de la multitud y se va a postrar a los pies de Cristo, y el Señor está clamando, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Mateo capítulo 17, en el versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo porque es epiléptico y sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Entonces, esta es la desesperada situación en la que este hombre se encuentra acudiendo a los discípulos de Jesús para que ellos pudiesen haber resuelto esta situación. Y como no pudieron, entonces se había agrupado mucha gente y estaban discutiendo precisamente de lo que sucedía. Según nos muestra el capítulo 17 del libro de Mateo, y leyendo el versículo 17, Jesús está describiendo a una generación incrédula, Jesús está describiendo a una generación perversa y haciendo presente entonces a través de esta declaración probablemente la condición de los escribas que no tenían fe, a los discípulos de una fe vacilante y al Padre cuya fe había sido sacudida por la incapacidad de los discípulos. Dice el verso 17, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Entonces, para mí, esa declaración que Jesús está haciendo, todos aquellos bien podían haber representado esta declaración que Jesús está haciendo. Y no temo equivocarme cuando digo que esta declaración de Jesús acerca de esta generación incrédula y perversa es el mundo en el cual nosotros hoy en día estamos viviendo. Una crisis de la fe, una crisis de la entrega a nuestro Dios. Entonces, Jesús está diciendo, ¿hasta cuándo estaré con vosotros, oh generación perversa, generación incrédula? Y aquí entonces viene el hecho de este hombre hacia nuestro Señor Jesucristo. Señor, al saber, al entender, al reconocer esto, Señor, ayuda mi incredulidad. El Señor preguntó al Padre por la condición del muchacho en el libro de Marcos, en el capítulo 9 y en el versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió, desde la niñez. Ahora, una vez más, no es que Jesús necesitase saber o ignoraba la situación, sino más bien para el beneficio del padre del muchacho, para que él entendiera que no hay esperanza fuera de nuestro Señor Jesucristo. Y él va a hacer el milagro. Y esto lo va a dejar entonces en una posición, Señor, venía con fe, probablemente la imposibilidad de los discípulos mermó mi fe, pero estoy pidiendo que puedas ayudar para que mi fe nuevamente pueda elevarse a un grado que pueda ser aceptado delante de ti. La respuesta del Padre entonces concluyó diciendo, pero si puedes hacer algo, mira la expresión que el hombre está refiriendo hacia Jesús. Versículo 22, capítulo 9 de Marcos. Y muchas veces lo ha echado en el fuego el padre hablando acerca de la posesión del demonio de este muchacho y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, creo no estar saliéndome del contexto de la narración cuando menciono la sorpresa de Jesús.
al repetir las palabras del hombre, verso 23. Jesús le dijo, ¿cómo? Si tú puedes. O sea, queda sorprendido Jesús acerca de la declaración que este hombre está haciendo. Señor, si puedes ayudar a mi hijo. Y Jesús le dice, pero ¿cómo? O sea, si puedo. Aparentemente el padre se había acercado con fe, esperanzado que el Señor sanara a su hijo, pero el fracaso de sus discípulos en hacer este milagro, seguido del ataque de los escribas, de esta gente que se había vuelto allí a discutir, había aminorado, había disminuido la fe de este hombre. Y de allí entonces, Señor, si puedes, por favor, ten misericordia de nosotros. La respuesta de Jesús no se deja esperar en el versículo 23. Estoy en Marcos capítulo 9. Jesús le dijo, todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Debemos detenernos por un momento y hacer dos observaciones probablemente a esta poderosa declaración de Jesús. Al que cree, todo le es posible. Por un lado, la mayoría de las personas entiende que hay ciertas salvedades que hacer en cuanto a esta declaración. Hay que hacer algunas salvedades. Hay que respirar un poco y tener un poco de razonamiento con respecto a lo que Jesús está haciendo para que no entremos en una espiral de situaciones que vemos convertidos a muchos amigos religiosos que leyendo estos textos probablemente se escapan a lo que Dios está ofreciendo. Por otro lado, sería disparatado decir que los hombres de fe tienen poderes ilimitados e incondicionales. Sería aberrante de mi parte señalar entonces que los hombres de fe tienen poderes ilimitados e incondicionales. Sin embargo, por otro lado, no deberíamos minimizar lo que el hombre de fe puede lograr, hermano. No debemos pensar que al no poder hacer un tipo de milagro, nuestra fe entonces es incapaz de desarrollar cualquier cosa. No debemos minimizar lo que un hombre de fe puede lograr, ya que si emprendemos algo sin esperanza, lo convertiremos en un caso perdido, ¿ya? Si comenzamos algo sin la esperanza de que esto va a resultar, pues entonces vamos ya convirtiendo eso en un caso perdido, que no hay modo, lo hemos concientizado, no, si no me va, no va a resultar, no va a resultar, y nos convencemos de algo que probablemente no es tan así. Pero emprender algo con fe, emprender algo con entusiasmo, con saber que Dios está de nuestra parte, con poner las cosas en las manos de Dios, nos convertirá entonces en una posibilidad. Lo convertirá aquello en una posibilidad. Jesús entonces nos propone tener una sensación de lo posible. Cuando oramos a Dios, una sensación de lo posible, de lo que estamos pidiendo a Dios, aunque creamos que es grande, la fe entonces el Señor nos va a ayudar por medio de ella. Y es el texto que viene a mi mente. Señor, ayuda a mi incredulidad para no partir ya derrotado. Señor, ayuda a mi incredulidad para que ella se sobreponga a ciertas sensaciones que yo creo que van más allá. No vamos a minimizar la fe. Vamos a pensar que la fe tiene poder para alcanzar, como el Señor Jesucristo nos va a enseñar acerca del grano de mostaza. Muy bien, sigamos. Después que el padre del muchacho escuchó esta declaración, es allí cuando él dice, creo, ayuda mi incredulidad. Marcos 9, 23 y 24. Al instante, el padre del muchacho gritó y dijo, creo,
ayuda en mi incredulidad. Cuando escuchó aquello, pues entonces él se vio disminuido en esta confianza y pidió que Dios entonces pudiera ayudar, incrementar la fe en él. Entonces, podemos señalar que la parte del padre era que su fe no era la que debería ser. Pero no hagas pagar, dice, a mi hijo por la falta de mi fe. Es como la respuesta que tiene el padre de este muchacho. Es cierto, tengo falta de fe, dice él, pero no hagas pasar a mi hijo por este tipo de cosas por el hecho de que mi fe no es suficientemente fuerte como para poder venir y aceptar la declaración. Es como un grito, a mí me viene la idea como un grito desesperado que el padre de este muchacho está haciendo. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ahora, Jesús se volvió hacia el muchacho y dice que él reprendió al espíritu inmundo. Marcos capítulo 9, verso 25. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Dice entonces que Jesús reprende a este demonio. El demonio va a sacudir una vez más al muchacho con violencia. Versículo 26. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía: está muerto. Ahora, Marco nos dice entonces que el demonio había sacudido una vez más. Es decir, este enemigo que es derrotado va a salir, pero no va a salir sin antes hacer la última maldad dentro de este muchacho. Lo va a sacudir por última vez. Jesús, tomándole entonces de la mano, lo enderezó, lo levantó, dice el versículo 27, y una vez más Cristo glorifica a su Padre y la gente se va a maravillar de lo que está sucediendo. En el libro de Lucas, en el capítulo 9, el relato también paralelo que tenemos acerca de esto, puedo tomar nota y pensar en lo que la gente está proclamando una vez más acerca de lo que ellos están ahora viendo. Lucas, capítulo 9, y en el versículo 43 dice: y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Toda la gente que se había reunido, que en un momento estuvo discutiendo por la incapacidad de estos discípulos, hoy dice que todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Pero va a suceder algo. Dice que cuando Jesús y sus discípulos estuvieron a solas, estos le preguntaron diciendo: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a este demonio? Vuelvo a Marcos capítulo 9 y leyendo entonces el versículo 28. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera este demonio? Tenían que haber estado muy desconcertados, no entendiendo por qué no habían podido entonces hacer esto, ya que si bien habían recibido autoridad para hacer tales milagros, y ya en ocasiones anteriores, ya los discípulos, los apóstoles, estaban realizando anteriormente estas prácticas. Puedo leer en el libro de Marcos, en el capítulo 6, verso 31, dice que ya los apóstoles estaban haciendo milagros. Entonces, me imagino a ellos hablando confiadamente entre sí, diciendo probablemente: Jesús no está en este momento con nosotros. Pero ¿qué problema hay? Nosotros nos haremos cargo de esta situación. Entonces, traigan al muchacho muy confiadamente. Y me parece que allí está la problemática de la situación. Como que ellos ya se sentían muy capacitados, como que ya no dependían de Jesús.
como que ellos estaban independientemente haciendo sus propias labores. Y de allí la incapacidad entonces para resolver esta situación. Bueno, no importa, no está Jesús, pero nosotros vamos a hacer esto. Jesús entonces les explicó por qué los esfuerzos de ellos habían sido infructuosos. Y dice en Mateo capítulo 17, en el versículo 20, por vuestra poca fe, por vuestra poca fe, por vuestra poca confianza en nuestra relación. Entonces, de ahí yo veo entonces, algo similar, que ellos se sentían ya con mucha capacidad para poder resolver cualquier situación que se le estaba presentando. Podemos ver entonces que la fe que los apóstoles tenían eh, no era suficiente. Y yo puedo decir que no era suficiente o eran demasiado confiados. Y para que este muchacho no pudiera haber sido el milagro haberse efectuado. Podemos pensar que era una fe, no era suficiente. Entonces Cristo les estaba asegurando a los seguidores que ellos podían verse envueltos en cualquier dificultad, pero debían entender que había una condición, y esta era que tuvieran fe como un grano de mostaza. Y esa es entonces la comparación que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está presentando es un contraste entre lo más pequeño, que es un grano de mostaza, y lo más grande, un monte. Dice que si vuestra fe fuese como la de un grano de mostaza, podéis decirle al monte, entonces monte pasa allá, y el monte lo haría. Y el Señor está recalcando entonces el extraordinario poder de la fe. No es tanto nuestra fe la que nos fortalece, es como la fe de aquel en quien tenemos fe. No es nuestra propia confianza la que va a actuar, es la confianza que tenemos en aquel que es Dios, en aquel que ha dado su vida en Jesús por el rescate nuestro. Entonces, no somos suficientemente capaces. Necesitamos siempre estar tomados de nuestro Señor Jesucristo. No somos independientes de Él, no podemos vivir independientemente de Él. Tenemos que vivir tomados, como dice el libro de Juan, tomados de la vid. No puedo yo estar ajeno a eso. Entonces, ¿cómo puedo ayudar mi incredulidad? ¿Qué haré para que nuestra fe aumente? Y el punto de partida es reconocer entonces nuestra necesidad. Señor, aumenta mi fe, como lo hizo el padre de este muchacho. Luego está la acción. No basta con tener una cabeza llena de conocimiento. Si la fe es verdadera, ella debe estar viva, ella debe producir entonces efectos que puedan transmitir lo que la fe nos hace ver. Santiago está diciendo que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, la fe no es una fe quieta, es una fe activa, es una fe que va adelante, es una fe que se proyecta. Entonces, Señor, ayuda a nuestra incapacidad, de que a veces nos sentimos con desánimo, precisamente porque no hemos colocado nuestra confianza plenamente en ti, Señor. Entonces, se debe tener cuidado de no estar usando como excusa que la fe es débil para no hacer nada. Mi fe es débil, no tengo mucha fe, entonces no me pidan mucho. Aunque seamos siervos inútiles, siempre debemos servir. Siempre habrá algo en lo cual nosotros pudiésemos involucrarnos. Aunque no sepamos qué hemos de pedir, cómo conviene, como dice el Señor, siempre debemos orar. O sea, no es que nos vamos a dejar de orar porque no sé cómo pedir. No,
Vamos, aunque no sabemos cómo pedir, dice el Señor, siempre debemos orar. Del mismo modo, aunque nuestra fe sea limitada, siempre debemos actuar. Nuestra fe siempre va a actuar. Aunque ella sea mucha o poca, siempre va a haber alguna evidencia que nos haga entonces ver que es un hombre de fe. ¿Por qué? Porque actúa en conformidad a aquella fe. Hermanos, es sabido que por el ejercicio que los músculos crecen, el ejercicio te hace musculoso. Es por la acción de la fe, es por la acción que nuestra fe aumenta. No puede aumentar mi fe si no tiene acción, si es una fe muerta, como dice Santiago. Entonces, hay otra sugerencia que quizás podemos hacer. Debemos evitar lo que destruye la fe. Debemos cultivar lo que la fomenta. Y esto incluye relaciones personales eh, que nos edifican, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, las malas conversaciones, las malas compañías van a destrozar la fe, van a deteriorar la confianza en Dios. Entonces, debemos evitar lo que destruye la fe. Y sin embargo, debemos cultivar, asociarnos con aquello que fomenta nuestra fe, con la cristiandad. Espero, hermanos, sinceramente que la lección les haya motivado para examinar nuestra fe, a considerar nuestra fe y lo más importante que lo anterior, en mi oración, en que cada uno de nosotros haya sido motivado para fortalecer su fe. El Señor dijo a Pedro, precisamente, espero que tu fe no falte. Lucas 22:32. Espero que tu fe no falle. Espero que tu fe no falte. Espero que tu confianza en Dios vaya creciendo día a día. No simplemente para llenarnos de cosas en la cabeza, sino más bien para poder reflejar a través de las obras lo que nuestra fe es capaz de hacer. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y gracias, hermano, por concederme este momento. Muchas Hermano, gracias, hermano Sergio. Muchísimas gracias por su presentación, muchísimas gracias por el tema que ha escogido para el día de hoy, para que no nos olvidemos y no dejemos de prestar atención a este tema que es la fe, que es fundamental dentro de la vida del cristiano, para que podamos entonces seguir tomados de la mano del Señor, tal como decía nuestro hermano Sergio, y de esta forma entonces podamos ir encaminándonos y enfilando directamente a la vida eterna con nuestro Padre Celestial, de tal manera que no debemos, digamos, descuidar nuestra fe y descuidar nuestras obras, que son efectivamente para poder ir aumentando nuestra fe. Vamos a tener entonces una oración a nuestro Padre Celestial. Quisiera pedir la colaboración de nuestro hermano Jorge Figueroa, a ver si fuera tan gentil de llevarnos en una oración, y pedirle en esta oración, hermano Jorge, si fuera tan gentil de considerar al hermano Luis Machuca, que es del sur de Chile y que la verdad es que su salud está bastante debilitada y ha ido lamentablemente decreciendo después de la partida de su esposa. Así que, por favor, hermano Jorge, si fuera tan gentil de poneros la oración de este momento. Adelante. Bueno, hermano, muchas gracias. Hermanos, vamos a orar. Padre justo, Padre de la gloria. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das. Día a día sentimos su presencia, su amor, su cariño, su confianza que usted nos da, Padre. Y eso nos alegra la vida espiritual, aunque tengamos problemas en el mundo. El cristiano, como usted nos ha enseñado, siempre seremos felices, porque sabemos que usted nos espera siempre, Padre, y nos despierta con alegría, y luego reposamos también con alegría para un nuevo día, siempre estar con usted, escuchar la Santa Palabra, escuchar el Espíritu Santo, que nos refuerza nuestra fe, nuestro amor.
que es lo que nosotros siempre buscamos, Padre, para hacer un crecimiento espiritual y estar un día al lado suyo, Padre. Gracias le damos por todo ello, Padre. Padre, tenemos siempre a los santos algunos problemas en el mundo. Algunos hermanos están padeciendo de enfermedad, de salud, que no pueden en estos momentos todavía superarlo. Les pedimos su intervención, Padre, su providencia divina, su mano bendita, para que usted pueda actuar con ellos y traerlos a bien, Padre amado. Oramos por la hermana Mayra, su padre Oscar, de la hermana Mayra, que es en Piura, Catacaos, por el hermano Oscar Rivadeneira, quien ha sido recientemente operado, el hermano Rigoberto, nuestra querida hermana Yolanda, el hermano Osvaldo Moreno, y también por el hermano Luis Machuca, en Chile, que padece problemas de salud, por el hermano Carlos Aldiva, hijo de nuestro amado Carlos, nuestro hermano Carlos, quien ya nos dejó, pero compañero de fe que hemos sido. Oramos por ellos, Padre, por todos ellos, para que usted tenga bien, Padre, intervenir, socorrerlos, llevarlos a buen puerto. Somos obreros de su viña, nos necesitamos todos mientras estemos en este mundo, pero imploramos a usted que nos dé su bienestar, que sea siempre asequible a los perdones que pedimos cada uno de los hermanos y que siempre, Padre, esté con nosotros. Nos consuele, nos lleve su amor, su misericordia. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Jorge, por la oración. Vamos a pasar entonces con el hermano Néstor a ver quiénes estuvieron ahí conectados en Facebook. Adelante. Muy bien, hermanas, hermanos, buenas noches. Estuvo la hermana Rubiela Cortés López, la hermana Alicia Zamora Cepeda, Richard Rosson, Mario Peña, Carlín Rodríguez y Seila Soto. Todos ellos estuvieron atentamente escuchando esta muy buena lección que nos trajo el hermano Sergio Pino. Y dice el hermano Mario Peña, buenas noches, hermanos, saludos. La hermana Mayra Espinosa dice, Dios les bendiga. Eso es lo que tenemos, Ernest. Ok, voy a leer unos mensajes que tengo acá en el chat de la plataforma. Nuestro hermano Gilbert hace alusión a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Lindo texto, hermano. Muchísimas gracias por compartirlo aquí en el chat de la plataforma. Nuestra hermana Marisa también dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas gracias, hermano Sergio, dice, por el buen mensaje de hoy. Dios lo bendiga. Saludos a todos mis hermanos de plataforma y Facebook. Buenas noches. Son los mensajes que tengo por el momento. Espero que no se me quede ninguno en el tintero. Y vamos a pasar entonces a los comentarios que pudieran hacer con respecto al tema que ha sido bien interesante y que debemos mantener siempre presente nosotros como cristianos acerca de nuestra fe y cómo alimentamos nuestra fe también y cómo demostramos a Dios que no tenemos falta de fe, sino que todo lo contrario, sino que trabajamos con obras para demostrar nuestra fe en el Señor. Adelante ustedes, pueden hacer comentarios, pueden hacer reflexiones, hacer preguntas a nuestro hermano Sergio también, todo aquello. Hermano Gilbert, adelante, por favor. ¿Me escucha bien? Sí, sí, hermanito, adelante. Un gran saludo para todos. Muy, muy hermoso mensaje, un mensaje que nos reta. Eh, ¿cómo presento? Quiero hablarle de este texto que decía acá y realmente lo que voy a decir puede sonar un poquito diferente, por eso a un comentario anterior, y es que realmente cada uno de nosotros todavía nos quedamos con dudas con el texto, porque yo creo que es un reto para cada uno, para cada momento, como mismo que el padre le decía, ayúdame con mi falta de fe, porque yo necesito tener ese éxito de que tú me estás hablando. Y realmente, eh, voy a decir algo, ¿no? Que puede sonar diferente, pero yo lo creo firmemente, y es que hay un tema de fe que no tiene que ver con la salvación, tiene que ver precisamente con el éxito. Y el Señor Jesús quiere que nosotros seamos exitosos y él incluso nos decía que los hijos de este mundo son más hábiles
que los hijos de la luz. Nos hablaba de todo eso. Y es una reflexión que tenemos que hacer. Pero este pasaje, que menciona Pedro en 2 de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y para mí es ahí está haciendo una diferencia. La piedad es la religiosidad. No recuerdo la palabra en griego, pero precisamente nos habla de la religión. Nos habla de la vida y de la religión. Y que todo eso nos ha sido dado en la palabra a través del conocimiento. Pero hay algunas leyes que son parte de el diseño que Dios le dio a este mundo. Y yo pienso sobre todo, yo creo que este ejemplo lo demuestra con claridad, la experiencia de la mujer con flujo de sangre. Que fíjense la reacción de Jesús. Ella tiene un pensamiento de fe. Ella dice, si yo solamente tocar el manto de él, yo voy a sanar. Y cuando ella lo consigue, y fue un hecho, Jesús se vira y dice, ¿quién fue el que me tocó? Si nosotros decimos que Jesús sabía quién lo había tocado, siendo Dios mismo, tendríamos que decir que Jesús es mentiroso entonces. Jesús realmente tenía la inquietud. Yo pienso que mirando el corazón, el pensamiento de cada uno, como él podía leerlo, podría saberlo, pero él tuvo esa inquietud real. Y es que hay cosas, con esto quiero decir, hay cosas que están por diseño de la vida, que funcionan así. Y en cualquier caso, el encaminarnos para ese éxito en que el hermano nos está haciendo reflexionar, repito, esto no tiene que ver con la salvación. Esto tiene que ver con el éxito en la vida. Y lo más importante es una palabra que él mencionó, y si no lo sabía, lo comparto, es la palabra entusiasmo. Entusiasmo significa lleno de Dios. En griego, ya está relacionado con la palabra teo, que significa Dios. Y tenemos que ser personas que manifestamos entusiasmo, tenemos que ser positivos, tenemos que ser optimistas, porque en cualquier caso, Dios se agrada de esas personas. Y Dios ha puesto a disposición de personas así el éxito. Ese éxito que emana de Él va a fluir a través de personas así. Así que me parece, entre todo lo que podría decir, y el hermano tanto nos aportó, que nos acerquemos a cada día con entusiasmo, lleno de Dios. Y eso nos va a ayudar a sacar adelante todas nuestras necesidades. Era mi aporte. Ok, hermano, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estoy muy de acuerdo con usted con respecto a que podemos llegar a obtener el éxito espiritual y como consecuencia el éxito material mientras estamos en este mundo, en la medida que nosotros nos ofrecemos como un sacrificio vivo, por supuesto, al Señor, porque Él es el único que puede cambiar nuestra vida, nuestra existencia, y de esta manera podemos ser exitosos espiritualmente hablando. Muchas veces hablamos a la gente o vemos a la gente cómo está sumida en una multitud de cosas y problemas de diferentes tipos, y vemos que nosotros, como cristianos, estamos en una situación completamente distinta porque estamos de parte del Señor. Podríamos decir que estamos un peldaño un poquito más arriba, sin hacer referencia a una especie de orgullo que tengamos por querer dejar a la persona que no está en la misma situación que nosotros, digamos, como disminuida. No, no es la idea. Ojalá estuvieran todos como nosotros estamos en este Ya. momento, que estamos de parte del Señor, y que queremos estar de parte de Dios. Eh, eh, y eso es lo bonito que tenemos nosotros en este momento, estamos un poquito más arriba, sin ánimo de mostrar un orgullo o una, digamos, o una posición más arriba que los demás. Quisiéramos que todos estuvieran en la misma posición que estamos nosotros y que conocieran también a Dios, como nosotros luchamos todos los días por conocerlo. ¿Algún otro comentario, mi hermano? O algún otro comentario de los hermanos que están... hermanito Jorge, adelante. Bueno, el hermano Sergio, el bombero, ha salido, creo, ¿no? Ya no está. Lo que, Debe estar por por lo ahí. que allí quiero comentarle algo que nos ha sucedido a mi esposa y a mí. Hemos estado predicando a una pareja, ¿no? Bueno, ya hemos estado en mi casa hace justamente una semana, que ellos argumentan que han tenido con pruebas, males terribles, ¿no? Uno de ellos tenía problemas de vesícula, insoportable y difícil de operarlo.
y comenta que por su fe se sanó, y no son cristianos, que iban a una congregación, otra congregación, que iban a una congregación buscando la verdad, y su esposa también tenía problemas en la columna, y después que tuvo varias asistencias con algunos pastores que le llaman, se le curó, totalmente curado. Entonces, hemos estado conversando, y yo no he querido de mentirle, yo veo un poco difícil eso, realmente, salvo que sean personas que no estén coherentemente, lo cual no creo, por la forma como conversa, por la forma como se expresa, por la forma. Yo lo único que le puedo decir es, yo no puedo explicar, le digo, qué es lo que ha pasado en ustedes, que se han curado inmediatamente, que eso no dice la sanación, pero sí veo que tienen mucha fe, le digo. Tienen fe, se han aferrado a esa fe, ¿no? Pero no podía decirles que es un milagro, le digo. No podía mentirles, porque le expliqué la razón de los milagros y todo eso, no. Vamos a seguir conversando, incluso es posible que asistan a domingo, a la iglesia domingo, pero mi razón está, eso es fe, bueno, es fe, puede ser que sea una fe equivocada, pero los llevó a un puerto que ellos querían. Entonces yo siempre pregunto, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Están mal? ¿Están en creencia loca? ¿Es una fe equivocada? Mal de la cabeza no está, ¿eh? Porque están muy bien, tienen unos negocios que le van muy bien, incluso le robaron el negocio hace un año y han vuelto a parar, todo y está muy bien, ¿no? Pero ellos no explican, ellos dicen que ellos han sido curados y confirman, ¿no? En ese entonces también está poquito y poquito, digo, saquemos la prueba. Vayamos al médico y saquemos la prueba a ver si realmente ya se fueron las piedras y la columna fue curada. Entonces estamos conversando con ellos, pero lo que yo sí veo fue una tremenda fe que tienen ellos en lo que han hecho y lo que ha sucedido. Y les ha sucedido y se encuentran bien y sanados. ¿Dónde está el bombero? Quería preguntarle qué piensa él sobre eso. O qué. No entiendo, yo, la verdad. ¿Qué, se curaron? Para mí que fueron hechos de la vida, ahí está el bombero, de la vida que ocurre, ¿no? Por la fe que tienen y se curan ellos. No necesariamente en ese momento quizás con lo que se llama la fe de la vida, ¿no? Que ellos tienen y van adelante, ¿no? Pero no es que sean cristianos. Están buscando la palabra así. Argumentan algo, no llegan, dicen que es milagro, pero yo les he sustentado que no es un milagro. Lo que sí les he dicho es, vamos a estudiar y ver qué es lo que es. Lo que sí veo ahí es fe, le he dicho. Veo mucha fe en tu de potas, ¿no? Pero vamos a seguir conversando para entender la razón de lo que está pasando ahí. No sé, hermano, usted que es un buen bombero, porque sea una buena clase, ¿qué me puede aconsejar? ¿Qué debo hacer ahí? O me quito de ahí, lo dejo ahí, ¿no? No, no, al contrario, yo creo que lo que usted está señalando en esta tarde, hemos vivido más de alguna experiencia similar con gente que en realidad quedamos sorprendidos de lo que ellos han logrado. Por eso yo no quiero minimizar la fe, yo no puedo decir que están locos, ni mucho menos, pero sí se ha señalado de gente que a veces, he sabido también de gente que ha experimentado situaciones de ese tipo, pero a veces hay algo más involucrado, o sea, como dice, hay una sanidad que ha tomado un tiempo, que tomó alguna vía, qué sé yo, de recuperación, ya sea medicamentos, aguas de hierba, no sé, muchas cosas que la gente a veces ingiere y que tienen cierta situación, algo, mucha efectividad. Y claro, hablan de milagro porque la palabra se repite muy a menudo, pero claro, no es milagro cuando suceden ese tipo de acciones que convergen en una recuperación del cuerpo. Pero el tema da para mucho. No me atrevería a minimizar la fe y decirle que ellos no deben creer eso. Por el momento habría que estudiarlo y animarlos a que puedan creer más, a tener confianza en el Señor y no a disminuir su confianza que ellos tienen, Gracias, hermano o Sergio. encauzar su fe. Y eso es la idea, ¿no? Conocer la fe, ¿no? Ahora, dice que se curaban de un momento a otro, ¿ah? Que no hubo un proceso de medicina, ni nada. Y yo le Vaya, digo, no te puedo negar lo que me dices porque tú lo has vivido, le digo. Porque no podía decirle que es uno mentiroso en ese momento, ¿no? Y yo lo único que le dije fue, yo sí veo fe ahí, le dije, ¿no? Pero qué fe será, Claro. no lo sé. Pero gracias, hermano Sergio, porque la verdad estoy un poco confundido, no sé cómo llevar el tema, ¿no? sí. Te lo agradezco. Hermano Néstor, Bueno, cuando uno habla de milagros,
hoy día tiene que compararlo con los milagros bíblicos. Si tienen el mismo proceso, si son casos irreversibles, si son casos, digamos, visibles, si son casos externos, si son casos inmediatos. Comprobable. Correcto. ¿Por qué razón? Porque hay un concepto en la sociedad en que vivimos en que cualquier cosa de repente es milagro. Y el milagro es la suspensión de una ley natural. Un ejemplo, un ejemplo. Cuando Pablo resucita a Eutico, dice la Escritura, capítulo 1, verso 26 del libro de Santiago, que cuando que el cuerpo muere, o sea, queda sin espíritu. Dice que la fe, a ver cómo dice el texto, como el cuerpo sin espíritu, está muerto, dice. ¿Ya? Para que el espíritu vuelva, o el cuerpo vuelva a vivir, tiene que volver el espíritu, que le da la vida. Eso lo pudo hacer Pablo, pero lo hizo de una manera en que él invocó a Dios y Dios lo hizo a través de él. No es el caso de Cristo, cuando Cristo eh, llama a Lázaro y dice, Lázaro, ven fuera. Como Dios no tenía que invocar a Dios. ¿Ya? Entonces, el caso del carcelero, ¿cómo se llama? Del cojo. El cojo en el capítulo 4 y capítulo 5 del libro de los Hechos. Era un hombre que tenía más de 40 años, había nacido así, y con toda la tecnología médica de los laboratorios clínicos, de medicina y cuánta cosa existe hoy día, no lo harían. No lo harían ni en un año. Pero esa es la diferencia. Ahora se culpa, dice, cuando la persona no se sana, es porque no tiene fe. Las personas que fueron sanadas, los muertos que fueron resucitados, no tenían fe. Entonces yo creo que para eso, hoy día justamente estuvimos hablando sobre ese tema. Para eso, para hablar de milagros auténticos, genuinos, bíblicos, tenemos que comparar el de hoy con el de la Biblia. ¿Por qué la gente que, ¿cómo se llama? Que tiene hijos enfermos y gente enferma y dice que hace milagro, ¿por qué no sana a sus hijos y a su gente? ¿Por qué se escondieron todos los milagreros cuando vino la pandemia? ¿No le parece? Entonces yo creo que es un tema bien interesante de tratar acerca de los milagros. Los milagros de la Biblia eran irreversibles, eran, como dice, demostrables, externos. Hoy día los milagros de los cuales habla la gente, fíjese que son todos internos. Todos internos. Nadie los sabe, nadie los conoce. Y el médico de la noche a la mañana, con Sergio, conversábamos con una señora allá en Temuco, ¿te acuerdas, Sergio? Cuando, donde don Manuel Lago, cuando siempre estaba hablando acerca de los milagros que se habían hecho. Y todos los milagros eran cosas internas, ninguno externo. Eso nada más. Ok, Y tenían fe, ¿eh? hermano, ¿sí? ¿Qué? No, ¿Quieres decir algo? digo, y tenían fe, pero una fe basada en otras cosas. Ah, claro, claro que sí. Hermano Gilbert, para ir concluyendo, después le damos el pase al hermano Sí, Doris. hermano, brevemente. Jorge, además, bueno, Jorge, ante todo agradecerte por ese trabajo hermoso, hermano, y animarte a continuar en él. Pero sobre todo también dos puntos, añadir a lo que argumentaban nuestros hermanos, que Satanás hace milagros, hermano. Recuerda el pasaje que dijo Jesús, yo creo que lo dice muy claramente, eh, que algunos dirán, pero si en tu nombre, fíjate, ya, estos fueron milagros incluso en el nombre de Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Jesús le dirá, no, no fui yo, nunca os conocí. Pero directamente también hablándonos sobre el futuro, de lo que vendría, nos dice que Satanás se mostraría con prodigios mentirosos, está en segunda de Tesalonicenses. Pero además de eso, a veces los milagros, y aquí es donde yo aportaría al matrimonio que estás tratando, los milagros son para llamar a la persona a la salvación. Acuérdate que Jesús decía, si estos milagros se hubieran hecho en Tiro y Sidón, se hubieran convertido. Entonces, Dios está administrando todo eso. En cualquier caso, Dios está en control.
Y muchos milagros a veces son para animar a la persona en el proceso en que están ellos mismos. Así que ellos deben insistir. Y de hecho, bueno, según lo que nos ha dicho, ellos así lo han comprendido y por eso quieren visitar la iglesia con la sana doctrina. Ok, gracias, Ok, hermano, hermano. muchísimas gracias. Gracias, hermano. ¿Dónde mi hermano se fue? Ahí está mi hermano Gilbert, ya que sé que se había ido. Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias. Es La que estoy hermana Doris conduciendo, quería disculpen comentar algo, por ¿cierto? eso. Hermana Doris, quería comentar. No, no puede dejar de Quería comentar. No, pues tiene que, por supuesto. Ahí está nuestra hermana Doris, que está tratando de acertarle al micrófono. Ahí está. No, hermanito, comentar nada, sino Ah, bueno, estaba escuchando, pues yo también estaba pensando, como dice el hermano Gilbert, dice que el diablo también hace milagros, pues para tenerlos ahí siempre, cuando uno les habla de la palabra de Dios. No, que yo soy bien, yo estoy bien, tengo buen coche del año y tengo esto, tengo el otro, ¿no? ¿Quién me lo da? Yo con mi trabajo. Y nada de que Dios, dicen, porque no tienen fe pues en Dios. Y como se dice pues siempre que la fe sin obras es muerta, pero nosotros que somos creyentes creemos pues que Dios así es. hace los milagros. Hizo, Así es, hace y hermano. sigue haciendo, ¿no? Y Ujú. bueno, y darle las gracias también al hermano Sergio. Excelente mensaje, muy bueno. Gracias, hermanito Sergio. Gracias, hermanos, con todos. Buenas Hermano, Gracias, hermanito. Hermano Néstor, adelante. un punto cortito. El diablo hace milagros, pero los milagros del diablo son mentirosos, no son verdaderos. La gente del Eh, mundo le cree porque son mentirosos también ellos, pues. La gente Son del una mundo. farsa, son una farsa Sí, 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 sí. para Sí, engañar a la Versículo gente y para correcto. hacerla caer. Bueno, para hermanos, engañar a le la damos gente. las gracias a cada uno de ustedes por su participación. Gracias al hermano Sergio por traernos el tema del día de hoy, que es muy, muy interesante y cosa de la cual no tenemos que descuidarnos, la fe. Cuídense mucho, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por su No, atención y el hermano. día de mañana, viernes, si Dios lo permite, nos volvemos a Amén, juntar a la misma hora y hermanitos. en el mismo Amén, canal. Muy buenas noches. amén, Que Dios les bendiga. Chao, amén. Pasen chao. buenas Buenas noches. noches. Gracias. Dios les Dios bendiga. los bendiga a Chao. todos. Sergio, tiene que comprar un Bendiciones para casco. todos. Chao, chao. Tiene que comprarte un casco. Sí, Sí. el traje completo.